Hola, ¿cómo le va? Buenos días. La idea de hoy es tratar de ver estos los insectos que vinimos viendo en las diferentes clases que son consideradas plagas del cultivo de maíz y de sorgo. Vamos a tratar de hacerlo en dos partes. Una primera etapa vamos a tratar de ver lo que son gusanos blancos, orugas cortadoras, pura, grillo rubio, chincha de los cuernos y pulgones que atacan el cultivo de maíz, para en una segunda etapa ver lo que es gusano cogollero, barrenador de la caña y oruga de la espiga. Bien, vamos a empezar a hablar de lo que es el cultivo de maíz. Por si alguien alguna vez no lo vio, el cultivo de maíz se siembra a una densidad de 2,5 y 4 plantas por metro lineal de surco. La variación de esa densidad de planta va a depender básicamente si se siembra a 52,5, que es lo que se está haciendo en la mayoría de la superficie, aunque algunos todavía mantienen una distancia entre hileras de 70 centímetros, por eso es la variación de la densidad. Fíjense que son muy pocas plantas que van por lo que consideramos por metro cuadrado, mientras que en el sorgo la densidad es mayor, se habla de 13 a 15 plantas por metro lineal de surco, al igual que el maíz, la distancia entre hileras puede ser de 52,5 o 70 centímetros. Los cultivos son las dos gramíneas que más se desarrollan en nuestra región, ya sea con fines de cultivo, con fines de alimentación de ganado, de bovino, de cerdo, de aves, y también se están usando mucho para el tema de producción de etanol o biocombustibles, aunque también se lo usa en la alimentación del ganado, bovino principalmente, como picado. Por eso son las dos gramíneas que más se utilizan a nivel regional. Dentro de las plagas vamos a empezar a hablar de una plaga que es común a todos los cultivos, por eso también afecta tanto el maíz como el sorgo, pertenece al orden Coleóptera, familia Melolontidae o Escarabeide. Y aquí tenemos los gusanos blancos. Principalmente vamos a hablar de lo que es el Dirobopteros abderus. Los gusanos blancos, ¿qué característica tenían? Esa larva era de tipo elateriforme, con una cabeza de color castaño rojizo, 3 pares de pata torácica, tenía forma de herradura, el cuerpo era color blanco cremoso, con el final del abdomen de color negro, dado a que, además de raíces, consumen materia orgánica. La pupa presentaba metamorfosis completa, por eso presenta una pupa tipo libre, donde las podotecas y las pterotecas, que eran los estuches de las patas y las alas, se encuentran despegados del cuerpo. Y el adulto es este cascarudo comúnmente llamado, que presenta el primer par de alas, que es un élitro de una consistencia dura, coriácea, que le permite proteger el segundo par de alas, que es para el vuelo. Como bien dijimos, estas larvas, además de alimentarse de materia orgánica, consumen raíces y tienden a afectar el stand de planta. Otros coleópteros pueden llegar a ver en menor presencia, además de Dilobopteros abderus, Anomala testaceipene y Citrocéfala modesta. Pero la especie que en nuestra región es la que más daño genera en los cultivos es Dilobopteros abderus. Y no solo por su voracidad, sino porque se presenta en mayor densidad que las otras especies. Nosotros analizamos su ciclo de vida, decíamos que tenía una sola generación al año, es decir, los adultos aparecen desde mediados de noviembre hacia fines de mayo y mediados de abril. Estos adultos copulan, colocan huevos, que lo hacen entre los meses de enero y marzo. La hembra coloca esos huevos mezclados con rastrojos o con restos vegetales. Ahí emergen las larvas del primer estadio, que esta larva va a ir alimentando esos restos vegetales. Ya a medida que va pasando de estadio, larva de segundo y tercer estadio, no solo profundiza en el suelo generando o formando galerías perpendiculares al suelo, sino que incrementan su voracidad, es decir, su tasa de alimentación y por ende el daño. Si nosotros ponemos el ciclo donde sembramos los maíces temprano, como es a mediados de septiembre hacia mediados de octubre, que es lo que se da en nuestra zona, fíjense que coincide con una etapa que es la más voraz que tiene esta plaga, la larva de tercer estadio.
Después, ya hacia fin de noviembre, aparece en la pupa, por lo que los maíces de segundo no se ven afectados por esta plaga. ¿Qué hace la larva? Se alimenta tanto de raíces, de las semillas que están emergiendo, por tanto, afectan el stand de planta, y se ha visto en algunos casos que pueden llegar hasta consumir el cuello del tallo, generándole, frente a una presencia de vientos, la caída de planta. Entonces, ¿qué es lo que se observa al campo? Manchones, en donde puede haber faltantes de plantas, y debido a que es una plaga donde las larvas se encuentran bastante agregadas en el lote. Otra plaga que afecta el cultivo tanto de maíz como sorgo, que también pertenece al orden Coleóptera, son los saltapericos, comúnmente conocidos, pertenece a la familia Elateridae. La larva de tipo elateriforme también presenta una metamorfosis completa, por lo tanto su pupa es libre, con las podotecas y las terotecas separadas del cuerpo. Y lo que podemos ver, ¿sí?, de esta plaga, que es el estado de larva el que genera el daño. Acuérdense que era una larva que se veía atraída por el dióxido de carbono que liberaban las semillas al germinar, por ende consumías esas semillas en germinación, afectando el stand de planta. Su ciclo de vida, decíamos que la larva puede utilizarse o puede pasar entre 2 a 5 años para completar su ciclo. Es decir, los adultos los podemos estar emergiendo desde septiembre hasta mediados, fines de mayo. Esos adultos, al copular, van a colocar huevos en el suelo y la larva se va a desarrollar. Y ese desarrollo larval puede tardar entre 2 a 5 años, por lo que es muy común tener superposición de ciclos. Por eso la emergencia de adulto es tan larga. Ya en el último año, esa larva empupa en el suelo, en los meses de febrero, marzo, abril, mayormente, ¿sí?, y aparecen los adultos. Bien, las larvas, como bien dijimos, es característico tener un color ocre, son comúnmente llamados como gusanos alambre, o pueden tener un color más, color cremoso, más claritos. Como bien dijimos, son atraídos por las semillas en germinación, por eso afectan, ¿sí?, se consumen estas semillas. Las especies principales que podemos encontrar en nuestra zona, hay representantes del género Conoderus, como es Conoderus niger o Scalaris, aunque también puede haber algunos insectos del género Agriotes. Y como decíamos, no solamente van a hacer el daño en semillas en germinación que afecta al stand de plantas, sino que también se lo ha visto en algunos casos alimentándose de la base del tallo y por ende afectando la translocación tanto de agua como de nutrientes y por ende generando caídas de planta. ¿Cómo era el monitoreo? Como lo típico que hacíamos para lo que es complejo insecto del suelo, usamos una unidad de muestreo que es una superficie 50 por 50 por 30. Más o menos se habla de 10 a 15 muestras según el tamaño del lote de 20 a 30 hectáreas. Yo siempre digo lo mismo, lo importante de esto es, si son 10, si son 15, es que salgan convencidos del lote porque tienen que tomar una decisión. Y una de las recomendaciones que siempre hacíamos, en vez de hacer de muestras de 50 por 50, más vale hacerlas de 30 por 30 por 30 de profundidad y hacer más número de muestras para achicar el error. Entonces, hacemos muestra 30 por 30 por 30 de profundidad. Bien. ¿Qué otras plagas podían afectar el cultivo de maíz y de sorgo? Dentro del orden Lepidóptero, en la familia Noctuides, teníamos las orugas cortadoras. Y por un lado tenemos Agrostis maléfida y Feltia hipaetina o Porosagrostis hipaetina, que pertenecían al grupo 1, que se caracterizaban porque tenían una generación al año y además presentaban una diapausa estival, es decir, que cuando se incrementaban las temperaturas dejaban de alimentarse para luego empupar y aparecer el adulto allá hacia fines, mediados de marzo. Lo que decíamos, mayormente, tanto Agrostis maléfida como Porosagrostis hipaetina van a afectar a las siembras tempranas de maíz, mientras que Agrostis Y, conocida como oruga grasienta,
pertenece al grupo 2. Acuérdense que decíamos que eran multivoltinas, porque tenían más de una generación en el año, y que presentaban una diapausa invernal. Es decir, a diferencia del otro grupo, cuando las temperaturas aumentan, ahí es donde se hacen activas. Por eso afectan principalmente fechas más tardías de siembra de maíz, fines de noviembre, primeros días de diciembre. Los adultos son este tipo de polillas, característico cada uno por las máculas, ¿sí? Tienen diferentes colores esas máculas y bandas que los permiten identificar, y nosotros podíamos hacer un relevamiento de los adultos a través de lo que era la trampa de luz. ¿Cuál es el daño que hacen? Cortan plantas, de ahí es el nombre de cortadoras, ¿sí? Entonces, cortan plantas por encima de la superficie, y lo que remarcábamos siempre, pueden también hacer daño en la base del tallo, que es lo que afecta a la turgencia del agua y la transmisión o traslocación de fotoasimilados. Entonces, la época más importante que va a tener de ataque cortadora se da desde mediados de septiembre hacia, yo lo pondría un poquito más, hacia mediados de diciembre. ¿Por qué? En esta primera etapa van a ser las del grupo 1 hasta mediados de noviembre, y después para hacia adelante pueden ser la del grupo 2. ¿Qué es lo que observamos? Falta de plantas, porque afectan el stand de planta, y algo que recordábamos en la clase de cuando vimos las plagas comunes, es que también dependía de estas cortadoras de si se trataba de una gramínea o de una leguminosa. ¿Por qué? Y la diferencia estaba en que estas gramíneas, su ápice de crecimiento se encuentra por debajo de la superficie del suelo. Entonces, muchas plantas podían sufrir el daño de una cortadora, como es el caso de esta planta, y como su ápice se encontraba por debajo del suelo, luego de un tiempo continuar su crecimiento. Pero sí o sí lo que se va a ver afectado es el rendimiento, ¿sí? Vamos a tener la planta, a diferencia de lo que era un girasol, una soja, que ahí al ápice al encontrarse por encima de la superficie, al ser apical, la cortadora corta por debajo de los cotiledones y perdemos la planta. En estas gramíneas no perdemos, muchas plantas se pueden llegar a recuperar, pero sí hay indudablemente una afectación del rendimiento. Otra plaga que veíamos que también son comunes, por eso la nombramos, dentro de la familia, dentro del orden Orthoptera, familia Grillidae, Anurogrillo muticus, que es el grillo rubio. Aquí abajo tenemos el ciclo, no lo vamos a estar repitiendo, pero sí podemos ver que si nosotros sembramos desde mediados de septiembre hasta mediados de diciembre, vamos a tener daño no solamente por parte de los adultos, sino que también va a haber daño de las ninfas, pero principalmente se va a deber a que los adultos van a cortar de esas hojas para llevar alimento a las ninfas que se encuentran subterráneas, ¿sí? Aquí tenemos una ninfa, acuérdense que presentan una metamorfosis incompleta, o sea, huevo, ninfa, que es similar al adulto con un desarrollo alar externo, y aquí tenemos el adulto, ¿sí? Pero entonces, en la etapa, en los cultivos estivales, mayormente la van a generar los adultos, porque van a cortar hojas y la van a llevar a las galerías subterráneas donde se encuentran esas ninfas. Bien. Otra plaga que es común que podamos llegar a tener son las tucuras. Seguramente cuando vieron con Santiago el tema de tucuras a los cultivos generales, tenemos algunas que son características de alimentarse principalmente de gramíneas, como son del género Sileus o Tropinotus. Este género se alimenta principal de gramíneas, y ahí también tenemos en nuestra zona algunas otras especies como Dicropus elongatus o Dicropus maculapenis, que decimos que son de alimentación intermedia porque pueden alimentarse tanto de gramíneas como de forvívoras o de hoja ancha, ¿sí? Entonces, en el cultivo de maíz puede haber daño. El daño siempre que hacen las tucuras es muy característico, hablamos de un daño de saca-bocado, es decir, van a consumir la hoja desde un costado, como si fuera un saca-bocado. Los niveles de daño se determinan a través del número de tucuras por metro cuadrado, y lo que se decimos siempre, bueno, plantas más jóvenes, menores el número de tucuras que en cultivos desarrollados. Pero ha habido años en donde estas tucuras han sido importantes plagas en cultivos de maíz.
Otra plaga que la nombramos, no se da todos los años, aparece de vez en cuando, pero yo la nombro porque se ha dado en nuestra zona, es dentro de los hemípteras, heteróptera, dentro de la familia Ligaide, Nicius simulan, que es la chincha diminuta. Tiene muchos cultivos hospedantes, fíjense, girasol, maíz, soja, puede afectar también trigo, amaranto, lino. ¿Por qué es considerado, o la nombro yo como una plaga? Porque es una especie que se reproduce mucho en malezas también. Y ha habido problemas en nuestras zonas cuando se ha dado que suelen surgir problemas en los alquileres. Muchas veces, cuando uno va a alquilar un campo, llega un momento que muchas veces no se ponen de acuerdo en el precio del arrendatario y el que quiere arrendar. Y lo que pasa es que eso se demora, se llega ya fines de octubre, primeros días de noviembre, sin un arreglo. Entonces, mientras tanto, las malezas se desarrollan. Y al desarrollarse las malezas, también se desarrollan estas plagas, principalmente Nicius simulan. Entonces, empiezan a reproducirse, a multiplicarse. Ya mediados, fines de noviembre, muchas veces ya se define el arreglo del alquiler. Y lo que uno hace es implementar un barbecho, un control químico, para eliminar las malezas para poder sembrar el maíz. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estas chinches van a alimentarse, van a extraer agua y nutrientes, y su saliva también transmite toxinas y disemina patógenos. Entonces es muy común ver plántulas emergiendo, viendo ser muy, muy afectadas por esta pequeña chinche que al extraer agua y nutrientes muchas veces inyecta toxinas y permite el ingreso de patógenos. ¿Sí? Fíjense, son todas restos de malezas que se han sido controladas químicamente, pero no se tuvo en cuenta la especie. Por eso la nombro, se han dado en algunos años ataques en cultivos bastante intensos. Otra especie que también no es muy común, pero año tras año suele aparecer, es dentro de los Lepidoptera, familia Pyralidae, ¿sí? Subfamilia Physitine, el Amopalpo lignocelos, que es el pequeño barrenador del tallo. El macho es de un color castaño claro, la hembra es más oscura, son muy pequeños. ¿Qué hace la hembra? Coloca huevos en la superficie del suelo, prefiere suelos arenosos, y la larva comienza a desarrollarse y se introduce por el tallo y va barrenando el tallo, ¿sí? De ahí el nombre de pequeño barrenador del tallo. ¿Qué cultivo puede atacar? Y trigo, soja, maíz, girasol, arroz y muchas malezas. Fíjense que también es un problema cuando se dejan los lotes en malezar. La larva es bien característica, ¿sí? Es bien, le decimos que es una larva de tipo atigrada por estas líneas blancas que tienen. Metamorfosis, acuérdense, en los Lepidoptera es completa. Esta larva es de tipo educiforme, ¿sí? Es decir, que tiene 5 o menos espuripedios y 3 pares de patas torácicas. Y lo que se vio en los últimos años, se han reportado daños de importancia en donde se presentan suelos medanosos, arenosos, con baja o nula cobertura de rastrojos, ¿sí? Y baja disponibilidad hídrica. Si uno hace referencia a este tipo de suelo, son los que muchas veces son elegidos por los productores maniceros, suelos sueltos, arenosos. Entonces, el maní suele ser arrancado durante los meses de abril, mayo. En el invierno tienen poco desarrollo de malezas. Y lo que pasa es que esta Lepidoptera coloca los huevos en esos suelos arenosos. Lo que hace es, esa larva empieza a barrenar el tallo, forma un capullo siempre por debajo de la línea del suelo. Este capullo es subterráneo, es hecho con sedas, hilos de seda y heces que va haciendo, y lo que hace es subir y bajar por dentro de la planta, por lo cual su control o su manejo es muy difícil, ¿sí? Ya que se desarrolla dentro de la planta. Tiene de 3 a 4 generaciones por año, ¿sí? Su ciclo tarda más o menos 15 días, o sea que nosotros en el verano, con temperaturas superiores a los 28 grados, puede estar afectándonos, ¿sí? O sea, llegando a las 4 generaciones. Toleran muy bien las altas temperaturas, las larvas son de 1,5 a 1,8,
Y fíjense esto, lo que hace es barrenar el tallo, por ende, cuando se dan las mayores horas de insolación, las plantas empiezan a sufrir marchitez, disminuyen su desarrollo y hasta puede generar la muerte. ¿Cuántas plantas puede llegar a dañar una oruga? Miren, de 3 a 5, ¿sí? Haciendo galerías y perforaciones en los cultivos jóvenes. Entonces, fíjense aquí tenemos otro ejemplo. En la línea del suelo es aquí por donde lo voy marcando con el mouse. Esto lo hace por debajo del suelo ese capullo. Ella vive ahí adentro y lo que hace es subir y bajar barrenando. Fíjense aquí, una planta de maíz, por ejemplo, también. Por debajo entra, barrena y así afecta el desarrollo de la planta. Y la otra plaga que puede estar afectando al cultivo de maíz es ya dentro del orden Hemiptera homoptera. Aquí tenemos la familia Aphididae, que son los pulgones. Un ejemplo que ataca el maíz es Rhapalosiphum maïs, que es el pulgón del maíz. Se caracteriza por tener las antenas cortas, ¿sí? Y de color oscuro, al igual que los sifones. Ya van a ver esta característica de los sifones cuando veamos Hemiptera homoptera, ¿sí? Que es algo morfológico representativo de los pulgones. Se encuentran en comunidades, puede haber miles de pulgones, y mayormente en las gramíneas se ubican o se posicionan en donde están las hojas envainadas, ¿sí? Allí se protege. El daño dice que en plantas jóvenes retarda el crecimiento, aunque en ataques severos puede llegar a generar amarillamiento de hojas y muertes de tejido. Estas colonias, al ser Hemiptera homoptera, van a ver que los homópteras se caracterizaban por la presencia de una cámara filtro, que es la que le permite, ¿sí? Liberar agua y hidratos de carbono. Ese azúcar que se forma o esa sustancia azucarada permite el desarrollo de hongo. Entonces es muy común que cuando nosotros tenemos el daño de pulgón, de estos pulgones, no solo afecte el hecho de que el pulgón se alimente, extraiga savia de la planta, sino también que esa liberación de sustancias azucaradas genera, ¿sí?, el sustrato necesario para la formación de hongos, como es en este caso la fumagina, que es un hongo negro, y que hace también que se afecte entonces el tejido, evitando o reduciendo la tasa fotosintética, ¿sí?, porque va cubriendo la hoja. O sea que aquí hablamos por ahí de dos daños, un daño directo, que es el de extraer savia y dejar la herida para que entre algún patógeno, pero a su vez también esa sustancia azucarada que libera permite que este hongo empiece a reproducirse, torna la hoja de color negro y evita la fotosíntesis. También es considerado como vector transmisor de diferentes virosis, como es el enanismo de la cebada, ¿sí?, el Mosaic Darwin mice, ¿sí?, el Sugar Cane mosaic. Son diferentes virosis que afectan, ¿sí?, al maíz y a otros cereales por ahí de invierno. En el cultivo de sorgo es el primero en aparecer, es muy visible en el cogollo, ¿sí?, donde están las hojas envainadas, pero su saliva no es tóxica y no lo daña el cultivo de sorgo, pero sí lo puede afectar al maíz, ¿sí? Entonces, en consecuencia, exacto, no va a afectar el rendimiento y su control no es necesario en el cultivo de sorgo, pero sí es necesario muchas veces en el cultivo de maíz. Bien. Otro pulgón, otro homóptera, ¿sí?, también de la familia Aphididae, es el Chisaphis graminum. Este es el pulgón verde de los cereales, pero también, si bien ataca, como su nombre lo dice, cereales, ¿sí?, nosotros en nuestra zona es una plaga muy importante, seguramente lo han visto en trigo, ¿sí?, porque ataca cereales de invierno, pero también puede estar atacando al maíz y al sorgo, ¿sí? Es bien característico, al igual que los pulgones, cuerpo oval, la presencia de los sifones, ¿sí?, aquí están de nuevo, que es lo que a nosotros nos permite identificar que son pulgones. Transmiten enfermedades virósicas a través de su saliva, como es el virus del enanismo del maíz, ¿sí?, por eso es importante. Y, como ven, en el caso del sorgo, las infectaciones las podemos detectar a través de la presencia de estos puntos rojos, es decir, donde introducen su aparato bucal, el estilete para alimentarse, ¿sí?, inyectan toxinas que generan, en el caso del sorgo, puntos o manchas rojizas, que cuando la población de pulgones empieza a aumentar, ¿sí?,
esas manchas se empiezan a agrandar, a unificarse y pueden generar la muerte, ¿sí?, de la hoja. ¿Estamos? Bien, entonces, en sorgo se observan daños importantes en todo lo que es la etapa de floración y grano lechoso, ¿sí?, que pueden también estar afectando el llenado de los mismos. ¿Qué etapa es en nuestra zona o qué fecha? Y la floración del sorgo tendríamos que nosotros estar hablando entre febrero y marzo, ¿sí?, entre floración y llenado de grano. Otra plaga importante que la podemos tener, ¿sí?, se está haciendo por ahí un poco más importante, en nuestra zona no se han visto muchos casos, pero es una plaga que está, es los thrips. El género Frankliniella es el que más afecta a las gramíneas. Lo que hace estos thrips, acuérdense que presentan ese aparato bucal que es un raspador suctor, ¿sí?, que lo que hacía era raspar y succionar, o una punción y succión, que se caracterizaba por tener una metamorfosis intermedia o neometabolía, es decir, que los huevos y las larvas o ninfas de primer y segundo estadio se generan, ¿sí?, en la hoja. El periodo de quietud, que lo hacía similar a la holometabolía, lo desarrolla bajo el suelo, el de prepupa y de pupa, y aparecen los adultos, ¿sí? Entonces, ¿quién hace el daño? Tanto la ninfa como los adultos. Lo que nosotros empezamos a ver es ese raspado vaciado de células que empieza a adquirir un color entre un gris muy clarito, un platinado, y en la planta genera retraso del crecimiento durante las primeras etapas y enrollamiento del cogollo que puede provocar la muerte de plántulas. En general, afectar, fíjense acá cómo está esta foto, bien afectada, afectar el stand de plantas, ¿sí? Bien. Otra especie que nos puede estar haciendo daños en el cultivo de maíz, ahora dentro del orden Hemiptera, pero su orden Heteroptera, dentro de la familia Pentatómide, la chinche verde, Nesara viridula. La chinche verde, ustedes van a ver que principalmente se las vamos a nombrar en los cultivos de soja, en cultivos de girasol, donde allí son plagas principales. El cultivo de maíz no es una plaga principal, pero es una plaga que determinado año puede generar problemas, puede afectar, fíjense, el desarrollo de algunas plantas, pero también es común en las cabeceras, ¿sí?, encontrar espigas que presentan este tipo de daño, en donde la espiga, cuando el grano se encuentra en estado de grano lechoso, introducen en su aparato bucal, ¿sí?, y lo que hacen es afectar el desarrollo de ese grano y por ende el rendimiento. No es una plaga principal, es una plaga que se da de vez en cuando, bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no solo afecta al maíz, sino que no solo afecta principalmente a las hojas, sino que también puede afectar el maíz, ¿sí? Bien, dentro de este mismo orden y suborden, y de la familia Pentatómide, tenemos Dichelot furcato, que es la chinche de los cuernos. Esta sí se ha convertido en el último tiempo en una plaga principal del cultivo de maíz, ¿sí? A diferencia de todas las chinches que mayormente tienden a alimentarse de los frutos, ¿sí?, esta chinche sale del invierno con una necesidad de alimentarse, ¿sí?, que nosotros en septiembre o a mediados de septiembre, por eso casi siempre ataca mayormente los maíces de primera, están emergiendo, entonces controlamos las malezas, lo único que tienen de alimento es el maíz, y lo que hace esta chinche es introducir su estilete y alimentarse donde se encuentra cerca del ápice del crecimiento, ¿sí? Entonces, coloca los huevos en paneles, menor cantidad de lo que es Nesara viridula. Acuérdense que los Hemiptera heteroptera, la metamorfosis es hemimetabolía, es decir, huevo, ninfa y adulto, que la ninfa era similar al adulto. Y lo que vemos como síntoma característico cuando esta chincha hace daño es perforaciones simétricas, ¿sí?, con bordes irregulares y un halo amarillo. ¿Y por qué lo marcamos a esto? Porque hay otra plaga muy importante en maíz, que ya lo vamos a ver en la segunda parte de las plagas del cultivo de maíz sorgo, como es Spodoptera frugiperra, que como se alimenta del cogollo, ¿sí?, genera una perforación, pero es bien definida, bien circular, porque su aparato bucal es masticador, y no presenta el halo amarillo.
Aquí lo que hace la plántula, la chinche, introduce su estilete cuando el ápice todavía no se está elongando, o sea que empiezan a elevarse los entrenudos, las hojas presentan la perforación y a medida que esa hoja empieza a estirarse, a tomar un mayor tamaño, lo hacen también los orificios. Yo siempre le pongo el mismo ejemplo. Imagínense, para que ustedes tengan una relación cómo es el daño. Imagínense agarrar una cámara de bicicleta, enrollar una cámara de bicicleta y atravesarla con una aguja, una o dos veces. ¿Tá? Eso es el daño que hace, en este caso, la chinche con su estilete. Atraviesa para poder alimentarse. Cuando nosotros esa cámara la abrimos, vamos a observar que están todos los orificios en línea, uno al lado del otro, y si con el tiempo nosotros la estiramos como hace una hoja, le hacemos la expansión, vamos a ver que esas perforaciones pasan a ser simétricas, o sea, alargadas. Por eso, y el halo amarillo se debe a que al alimentar se inyectan toxinas que afectan, ¿sí?, y generan esa necrosis de tejidos. ¿Qué es lo común ver en campo? Esto, crecimiento anormal de planta, ¿sí? Cuando la toxina alcanza el ápice de crecimiento, lo que hace es tener una malformación de hojas malformadas, que siempre decimos lo mismo. Si las condiciones ambientales son buenas, tanto de temperatura como de precipitación, muchas veces el crecimiento o la tasa de crecimiento hace que estas láminas se terminen rompiendo y tengamos una planta casi con desarrollo normal. Pero si la planta tiene algún tipo de estrés, genera que esta planta tenga este desarrollo y en muchos casos no lleguen a formar espigas. Fíjense, aquí tenemos casos de plantas que tienen un menor desarrollo y otras plantas que se han recuperado, pero afectando también, al igual que cortadoras, muchas veces afectan la tasa de crecimiento, la planta, vamos a obtener una planta, pero lo que más se afecta en todo esto es el rendimiento. Es muy común también observar aparición de macollos cuando hay daños generados por este tipo de chinche. Bien. ¿Cómo se monitorea la plaga? En los primeros 10 a 15 días del cultivo, o sea, cuando yo lo estoy por sembrar, hasta B4, que es el periodo más susceptible de ataque, lo que hace es, se tira un aro, que es para determinar una superficie, y cuantificar el número de individuos por metro cuadrado. Las mejores horas para hacer la observación es siempre en las primeras o las últimas horas de sol, ¿sí? Cuando hay el sol, como puede ser al mediodía, se encuentra, ¿sí?, que con más temperatura, es muy difícil encontrarlas, porque al tener un color similar al rastrojo, se meten debajo del rastrojo y esto hace que sea muy difícil para poder contabilizarlas. Y otra plaga que yo se la voy a nombrar, ¿sí?, que es muy, muy importante en nuestra zona, es dentro del orden Hemiptera, la familia del Fácide, quizás la conozcan, porque es la chicharrita vectora del mal de Río Cuarto, es del Faco de Fusqueli, ¿sí? El virus mal de Río Cuarto, como ustedes saben, y seguramente lo habrán visto en fitopatología, es una virosis que afecta en forma muy importante en nuestra zona, ¿sí? No les voy a hablar de la enfermedad, porque eso ustedes ya tienen la información, seguramente de fitopatología, lo van a ver o lo están viendo. Lo que solamente les voy a hablar del vector, para algunas características que tengan en cuenta. Como podemos ver aquí, fíjense, esta es una curva de fluctuación poblacional. Aquí podemos ver la cantidad de individuos y es para que ustedes observen que la mayor presencia de individuos se da entre los meses de mediados de octubre hasta primeros días de diciembre, ¿sí? Los picos mayores los encontramos en los meses de noviembre. ¿Qué es lo que hace esta chicharrita? Se desarrolla sobre los cultivos de invierno, ahí son sus hospedantes, preferentemente lo hace en avena, centeno o trigo, ¿sí? Donde más se reproducen muchas veces son en verdeos de invierno como avenas y principalmente pastoreadas. Fíjense aquí, tenemos el desarrollo de esas ninfas, empiezan a multiplicarse, y cuando ya en octubre, noviembre, que hacemos siembras de maíz, porque no nos llovió en septiembre o no había temperatura, y nosotros posicionamos la siembra
en el periodo más crítico que es para el desarrollo de esta enfermedad, que es desde mediados, fines de octubre a mediados, fines de noviembre, las avenas empiezan a desaparecer debido a que ya cumplieron parte de su ciclo. Las chicharritas se estuvieron reproduciendo en este cultivo invernal y lo que hacen, empiezan a desarrollar, a aparecer los adultos con alas y fíjense, lo que hacen estos adultos es posicionarse en la plántula de maíz y allí es donde transfieren el virus, el cual después va a afectar el desarrollo en la planta. ¿Qué es lo que se observan? ¿O cuáles son los síntomas? Bueno, principalmente vamos a empezar a observar enaciones en las hojas, va a haber ya cuando la intensidad es más fuerte o más severa, vamos a encontrar plantas con poco desarrollo, con entrenudos más cortos, y ya a grado más avanzado lo que podemos encontrar es la falta de producción de espigas o espigas con malformación. ¿Da? Básicamente la idea era comentarles quién es del Faco de Kuskeli, dónde se reproduce, dónde se encuentra y cómo lo afecta el maíz. Después, toda la sintomatología y todo, bueno, lo deben haber visto en el área de fitopatología. Bien, chicos, esto traté de armar 2 videos para que no sea pesado, así que bueno, aquí culmina la primera parte de plagas del cultivo de maíz y sorgo, y lo que vamos a hacer a continuación es continuar con la segunda parte de plagas de cultivo de maíz y sorgo. Fíjense que no hemos hecho mucha diferenciación entre algún cultivo y el otro, porque todas estas plagas se comportan de forma similar, tanto en el maíz como en el sorgo.